Muy bien. Mis amados, Dios nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros a ser pueblo suyo. Qué precioso llamado. Eso es hermosísimo. Lo triste es cuántas personas están atendiendo a ese llamado en ese día. Porque el Señor llama. Todos los días Él llama. Llama a nuestras vidas, llama a nuestras almas, llama a los seres humanos. Nos llama de tantas y diferentes maneras. La Biblia dice que Dios aún hace salir el sol tanto para justos como para injustos. Solamente para que la gente piense que hay un Dios arriba en los cielos. Pero no todo el mundo, mis amados, inclina su oído a la voz del Señor. Y esa es una realidad y lo decimos con tristeza en nuestros corazones. Ahora, nosotros que hemos inclinado nuestro oído hacia el Señor, somos entonces llamados por Él pueblo suyo. Y espera Dios entonces que nosotros como su pueblo, dice la Biblia, seamos celosos de buenas obras. Obras que mayor y principalmente comienzan con la predicación del Evangelio de Jesucristo a un mundo como nosotros lo tenemos en el día de hoy, sin esperanza, sin Dios y sin un camino al cual ellos puedan seguir. Todo mundo sigue su propia senda y haciéndolo se desvían de una eternidad de Dios. Por lo tanto, mis amados, nosotros que hemos llegado al conocimiento del Señor tenemos que ser agradecidos. Porque ¿saben algo que hizo Dios? Él nos instruyó por medio de su palabra y por medio de su Santo Espíritu. Y no solamente nos instruye, sino que también nos capacita por medio de los dones espirituales para que entonces nosotros podamos añadir todos los días más almas al cuerpo de Cristo. Siempre vendrá la interrogante, la pregunta a nuestra mente, a nuestro corazón, y es, si Dios nos capacita, Dios nos dio su palabra, Dios nos acompaña, Él nos quiere utilizar, la pregunta es cómo nosotros estamos respondiendo a ese llamado de parte de Dios. ¿Qué nosotros estamos haciendo con respecto a lo que Dios hace? Él hace su trabajo. Mire, aunque hayan injustos en el mundo, Él hace salir el sol cada mañana. Aunque haya mucha gente que no quiera predicar el Evangelio o compartir el Evangelio, habrá quienes sí, con todo eso el Espíritu Santo nunca deja de capacitar a la iglesia para que lo haga. Esto nos pone a nosotros en un estrecho muy grande, en una situación complicada. En el sentido en que un día Dios nos llamará a cada uno de nosotros y demandará de nosotros que nosotros hicimos todo el tiempo. A quien nosotros anunciamos el Evangelio de la salvación. Esto fue un mandato de parte del Señor. Marcos 16:15 dice la Escritura. Y les dijo, id por todo el mundo, no por algunas partes, no algunos sitios, no solamente a Estados Unidos o al África o a la India, no, todo el mundo. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Una orden de parte del Señor, id. Obviamente Dios no hace acepción de personas. Tampoco deberíamos hacerlo nosotros. Si el Señor dice ir a todas partes, es ir a todas partes. ¿Cómo? Como podamos, como el Espíritu nos dirija, por medio de la oración presencialmente, por medio de la predicación, de la administración, como el Espíritu Santo nos dirija. Pero hay que hacerlo. Sin embargo, a pesar de que esta es una orden que Dios dio, el apóstol a los gentiles, lo cual es nuestro hermano el apóstol Pablo, expresó en la Biblia una dificultad o problemática del Evangelio. Problema que muy seguramente muchos de nosotros vamos a tener que enfrentar. Mírelo aquí, está en Romanos capítulo 15, verso 20. Dice la palabra de Dios, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado,
para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Cuál es el problema de nosotros hoy en día como lo tuvo Pablo? El problema es el fundamento ajeno. Hoy vamos a aprender qué es el fundamento ajeno. Filipenses capítulo 1, verso 15 al 18. He aquí el problema, el fundamento ajeno. Dice la Escritura, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, otros por contienda, otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Mis amados, dependiendo de las intenciones de los corazones de las personas, mucha gente ha anunciado el evangelio. Y el problema de esto es que ellos entonces no conservan la doctrina sana de la Biblia, sino que según sean las intenciones de ellos, tuercen la misma Biblia para que entonces ella cumpla el cometido que ellos quieren. Ese es el problema. Esa es la situación a la que Pablo se enfrentó y a la que nosotros ahora nos estamos enfrentando. Problema de fundamento ajeno. ¿Con qué corazón las personas o las iglesias hoy en día están llevando el mensaje de salvación? ¿Cuál es la intención verdadera de sus corazones? Mira esto. Efesios capítulo 4, verso 14. Una vez más, esto no es nuevo, siempre ha estado. Dice la Biblia, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabe qué es lo más triste de todo? Que estos hombres que planean todas estas artimañas para obtener su cometido, sus intenciones con respecto al evangelio, dice la Biblia, engañan utilizando astucias o artimañas de error, pero utilizando la Biblia misma. Cogen la Biblia, la tuercen, la inclinan para el lado que ellos necesitan o quieren, y así llevan a las personas introduciéndolas a un error, pero confiadamente y ciegamente, porque hablan de la Biblia, ellos piensan que eso es lo correcto, siguen a estos falsos maestros, falsos pastores, y terminan en el error. Obviamente, todos nosotros conocemos muchas de las intenciones de ellos. Como lo decía el verso anterior, el fundamento ajeno. Por contienda, por dinero, por envidia, por lo que sea, lo predicaban. Muy bien. En la época del apóstol Pablo se refería a estos hombres, pero en realidad él enfrentaba solamente dos tipos de situaciones, porque en esa época apenas estaba comenzando el evangelio. Un problema eran los judaizantes. Los judaizantes eran aquellos judíos que habían entendido supuestamente las escrituras y después de reconocer por las escrituras a Jesucristo, entonces se convirtieron al cristianismo, pero estaban tan amarrados al judaísmo, a la ley, que querían seguir practicando la ley de Moisés, y a todos los gentiles los querían convertir al judaísmo. O sea, que siguieran a Jesucristo, pero practicaran las obras de la ley. A eso se le llama el judaísmo, los judaizantes. Hoy en día los tenemos todavía, esa gente no ha dejado de existir. Se les llaman judíos mesiánicos. Hablan de Cristo, lo mencionan a él como si fuera el Mesías, pero quieren que supuestamente, según ellos, volvamos a la senda antigua. En otras palabras, a la práctica de la ley de Moisés. Y el otro problema al que se enfrentó el apóstol Pablo eran los griegos. Los griegos, ellos lo único que buscaban era sabiduría, conocimiento. Entonces, cada vez que oían algo nuevo, los cautivaban y iban ahí nada más por el chisme, como decimos nosotros.
porque es algo novedoso. Por ejemplo, la resurrección de Jesucristo. Eso fue algo nuevo. Como que una persona volvió de la muerte, como que se hizo Dios, que ahora está en el cielo. Eso era lo único que los cautivaba. Tristemente, durante el tiempo que la iglesia se fue desarrollando, estos griegos que querían conocimiento, lo que hicieron fue acomodar esos acontecimientos bíblicos reales, dichos ya por Dios por medio de profecías, a las prácticas paganas que ellos tenían. Mezclaron entonces el cristianismo y el paganismo. Y tenemos entonces dos corrientes bien fuertes, los judaizantes y los cristianos paganos. A eso se enfrentó el apóstol Pablo. Pablo entonces exhortó seriamente a Tito, un jovencito, para que se mantuviera firme en su predicación, no importando si fuera griego o judío el que se le acercara. Pablo le dijo a este joven, Tito capítulo 1, verso 9 al 14, que fuera retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, estos son los judaizantes, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Una vez más, inclinados ¿a qué? Al dinero. Torcían la escritura para poder predicar lo que ellos querían. Dame tu dinero. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Esto es a los griegos. Los griegos hacían mandamientos de hombres y los judíos hacían fábulas de esto. Pablo dijo: repréndelos duramente. Présteme atención. Reprender a una persona duramente no significa contender con ellos o airarse con ellos. Eso no es contender. El verso 9 nos dice que es contender con ellos. Dice, primero que todo, siendo retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Para tú poder contender con justicia, sin airarte, tienes que tener conocimiento de causa. Yo tengo que llenarme de la palabra de Dios, estar lleno del Señor, lleno del conocimiento del Señor. Segundo, que yo pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así pues, Pablo se lo dijo: mi amado, tú vas a corregir a este pueblo duro de corazón, tanto judíos como gentiles. Lo vas a hacer cuando tengas el conocimiento de la sana doctrina. Tener el conocimiento de la sana doctrina nos va a dar a nosotros la autoridad para corregir, exhortar, enseñar y convencer, sin necesidad de airarnos ni pelear como hace mucha gente hoy en día, que se van a las palabras y suben el tono de la voz. No hay necesidad. Si tú tienes el conocimiento, eso te va a dar también mansedumbre. Tú vas a escuchar a la persona, cualquiera que sea el razonamiento que tenga, y tú vas a compartirle lo que la Biblia enseña. Tú le vas a decir: pero la Biblia dice, pero la Escritura dice, escrito está, así como lo hizo Jesucristo. Eso es lo único que puede hacer que una persona llegue al conocimiento y luego al convencimiento. Se lo repite una vez más en el capítulo 2, versos 6 al 8, y le dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Saben algo? Que aunque esto era para la época del apóstol Pablo, nosotros hoy en día estamos enfrentados todavía a esta misma situación.
Todavía sigue el paganismo dentro de las iglesias, todavía sigue el judaísmo mesiánico dentro de las iglesias, todavía hay muchas iglesias que están torciendo la palabra del Señor, haciendo sectas y congregaciones por montones. Y la única forma que nosotros podamos llegar a ellos es por el medio del conocimiento de la palabra y dando testimonio. Dice la Biblia, presentándote tú en algunas cosas. ¿Cierto que no dice en algunas cosas? Dice en todo. Se gobierna con el ejemplo. ¿Somos perfectos? No. Así que ese todo significa que nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Probablemente, si usted mira mi vida, yo voy a fallar en muchas cosas. Por eso la Biblia no dice, ponga los ojos en su pastor, ponga los ojos en su hermano. Dice, ponga los ojos en Cristo, el autor y consumador de la salvación. Porque como persona, ese todo todavía probablemente yo no lo cumpla. Pero no se trata de que yo no lo cumpla y lo ponga como una excusa para no tratar de hacerlo. Tú y yo estamos llamados a hacer nuestro mejor esfuerzo de dar un buen testimonio en todas las cosas, a la mayor fuerza que nosotros podamos hacer. Día a día el Señor nos ayudará a nosotros a crecer en esta parte. Pero es necesario que nosotros entonces demos ejemplo de buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Integridad, seriedad, enseñando una palabra sana e irreprochable. Esa es la única manera de nosotros poder callar las bocas, tanto de los unos como de los otros. Es la única manera que nosotros podamos avergonzar al adversario, no quedar en vergüenza delante del adversario. Hay muchas personas que tienen palabra, tienen conocimiento bíblico, pero su testimonio, mi amado, una vez más, yo entiendo la dificultad humana de nosotros poder tener un testimonio perfecto. Ninguno lo tiene. El que lo diga es un mentiroso. Pero, mi amado, hay de testimonio a testimonios. No es lo mismo testificar que tú eres una persona que estás tratando de ser mejor cada día para el Señor, que eres temeroso del Señor y que quieres hacerlo mejor cada día para el Señor, a otra persona que de verdad no se preocupe ni siquiera por eso. Son dos testimonios completamente diferentes. El uno se va a quedar peleando con la palabra, el otro va con mansedumbre y reverencia a tratar de ser mejor persona, traer este mensaje que sea irreprochable, que nadie te pueda decir tú tienes tacha alguna en cuanto a la palabra, el conocimiento. En esa época de nuestro hermano Pablo y los discípulos de él, Tito, Timoteo, probablemente no había mucha división en el evangelio. Ya lo dijimos, solamente habían dos corrientes, los judaizantes y los griegos con su sabiduría o mitología. Esto de mitología son historias y fábulas que ellos inventaron, ¿no? Pero Pablo también le advierte a Timoteo, en 1 Timoteo 4:7 le dice: en cuanto a esas fábulas, desecha las fábulas profanas y de viejas, o sea, historias que sacaban las mujeres. Ejercítate para la piedad. Desechar esas fábulas, esos cuentos. Porque había muchas de esas historias y fábulas que sacaban que lo que hacían era dividir el evangelio. Los separaban. De tal manera entonces que el apóstol Pablo pudo exclamar estas palabras. Romanos capítulo 15, verso 20 y 21. Ya leímos el verso 20. De esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido nombrado, para no edificar sobre su fundamento ajeno. El verso 21 es el que me interesa. Dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. En otras palabras, Pablo tenía terreno limpio para sembrar la semilla.
Él no tenía necesidad ni de inclinarse para un lado ni de inclinarse para el otro, a contender con los unos o a contender con los otros, ni a ponerse a pelear con las fábulas que ellos tenían. Simplemente las ignoraba y dejaba eso a un lado porque había mucho campo que estaba todavía sin sembrar. Almas que estaban deseosas quizá y ansiosas de conocer al Dios del pueblo de Israel. Y que Dios estaba deseoso también de ganárselas para su reino. Pablo entonces cita el Antiguo Testamento y dice, ahora ya entiendo por qué es que hay almas que todavía no han conocido del Señor. Pues a ellos es a los que yo voy a llegar. Porque a ellos, cuando yo les anuncie el evangelio, ellos no van a contender conmigo, sino que ellos van a oír y van a entenderlo. Van a tener un corazón dispuesto. Él podía presentarles ese evangelio puro. Y aún, mire esto qué lindo, Dios le anunció a él el éxito que él tendría cuando lo hiciera. Le dijo, los que nunca les fue anunciado el evangelio verán, y los que nunca han oído el evangelio lo entenderán. Él entendió, dijo, ahora es momento de marchar para mí. Ya el Señor me dio luz verde. Mis amados, para nosotros han pasado de esto ya 2000 años. Y sabemos que el enemigo se ha encargado de dividir la iglesia muchísimo más. Él tuvo que pelear con dos corrientes. Pero nosotros nos estamos enfrentando a un reto mayor, mucho más grande. Es más, ya casi no hay lugar en el mundo entero donde no se haya llevado el evangelio para que nosotros podamos tomar la posición de Pablo y no tengamos que ponernos a contender con nadie, sino que digamos, vamos a ese terreno donde nadie ha ido y vamos a predicar allá. Ya casi no lo hay, es muy poquitico. De tal manera que literalmente nosotros nos estamos viendo forzados por el tiempo en que nacimos y que estamos viviendo a estar preparados para lidiar con lo que a Pablo le tocó lidiar. Miren esto. Segunda de Timoteo capítulo 4 versos 3 y 4. Se lo anunció a él y este tiempo es para nosotros lo que ahora nosotros estamos viviendo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿De qué tiempo estaba hablando él? Del tiempo futuro. Quiere decir que en la Biblia sí hay una sana doctrina y que la Biblia enseña esa sana doctrina. Y él logró compartir esa sana doctrina y eso fue lo que le enfatizó a Tito y a Timoteo. Manténganse en la sana doctrina. De tal manera que donde sea que ustedes vayan a predicar el evangelio, si no hay nadie, muchísimo mejor. Y si hay alguien, pues ustedes lo van a lograr corregir. Pero enseña la Escritura esa sana doctrina que ahora llega a nosotros por medio de la palabra. Dice la advertencia, va a haber un momento donde no la van a sufrir. Nadie se va a aguantar que tú le digas la Biblia, la verdad pura como está en la Biblia. Sino, lo opuesto, que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, mire esto, conforme a sus propias concupiscencias. Y el Señor nos lo dejó saber también por medio de Filipenses. Uno enseña el evangelio por una razón, por la otra, por la otra. 6 razones diferentes nos da Filipenses capítulo 1. 6 diferentes razones. 6. Aquí dice, se amontonarán maestros. O sea que eso fue en la época de él. Imagínate ahora nosotros. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán de nuevo a las fábulas, a revolver la verdad de Dios con las mentiras del diablo, porque literalmente es que de él procede la mentira. Este es el tiempo que tú y yo estamos viviendo. Y conforme haya una multitud de maestros, así hay una multitud de doctrinas en el mundo. Ya no son 2, una multitud, de acuerdo a la cantidad de maestros. Hoy en el mundo se considera, estoy hablando del mundo cristiano, se considera que hay 4 principales doctrinas cristianas
la católica, la protestante, la anglicana y la ortodoxa. Pero de esas 4 hay más de 800 subdivisiones registradas, y eso sin contar las sectas cristianas. Ya no son 2 como le toca a Pablo. A ti y a mí nos toca este reto tan grande. Mantener la sana doctrina con todo esto que nosotros estamos viendo aquí ahora para nosotros. ¡Wow! Es una responsabilidad muy grande. Porque habiendo tanta división, subdivisión y tanta cosa, es muy fácil nosotros desviarnos de la verdad. Basta con que no caminemos por el camino que la Biblia nos enseña, sino que nos desviemos un poquitito. Y nuestra alma se puede perder eternamente y para siempre. Así que es una obligación, mi amado. Y no lo estoy obligando yo. Esto es tu propia obligación con tu propia alma si la quieres librar del enemigo. Que tengas mucho cuidado donde tú estás poniendo los ojos. Ponga los ojos en la Biblia, en su palabra, en el Señor, en el autor y consumador de la salvación, y punto, y se acabó. Todos y cada uno de nosotros, los que tenemos el deber y la responsabilidad de ministrar la palabra del Señor, por lo menos yo, lo hacemos con un corazón limpio y sincero. Pero de ahí, mi amado, de ahí en adelante la responsabilidad es personal. Asegúrate por el bienestar de tu alma dónde tú estás caminando. Si en la doctrina bíblica o en los mandamientos de los hombres, o peor todavía, te estás volviendo a la ley. Todos estos 4 que yo mencioné, más las 800, estas 4 divisiones de las doctrinas, católica, protestante, anglicana y ortodoxa, todas ellas utilizan la Biblia. Y lo peor de todo es que con ella tratan de cumplir sus propios intereses o la encomienda que ellos entienden que la Biblia menciona una vez más en Marcos 16:15, de ir a predicar el evangelio a toda criatura. Ellos también tienen este versículo bíblico. Todos ellos en su propia mente tratan de cumplir este propósito. O sea, tenemos un reto muy grande, una responsabilidad muy grande. Porque aún nosotros también tenemos este llamado. Esto no solamente para ellos, para nosotros también. Ellos buscan lo suyo. Mi pregunta es, ¿quién estará buscando lo de Dios y no lo suyo propio? Ese es el que va a tener victoria. Cuando nosotros dejemos egoístamente de tratar de utilizar la Biblia para encontrar nuestros propios intereses personales, y más bien tratemos de encontrar a Dios en la palabra y sujetarnos a Él, y así libraremos nuestras almas. La única manera. Para nosotros hoy en día es casi imposible llevar el evangelio donde no haya sido anunciado. Miren esto, por favor. Este mapa es el mapa de la iglesia cristiana en el mundo. Todo lo que usted ve en ¿qué color es este? Lila, violeta, como le llamen, y rosado, es donde ya son cristianos. Lo que ustedes ven de gris no quiere decir que no se haya anunciado el evangelio. Quiere decir que esas naciones practican oficialmente otra religión diferente a la nuestra. Pero ya prácticamente a una de esas naciones el evangelio ha entrado. Aún Norcorea, que está aquí, después de encima del rosadito, este de acá es Norcorea, cerquita de Japón. Este es Norcorea, que es uno de los países más cerrados del mundo, Aún ahí también ha entrado el evangelio de Jesucristo. Mis amados, tenemos esa dificultad. Pablo por lo menos tuvo un campo libre. Dijo, donde no haya fundamento ajeno, allá voy a ir yo a sembrar la palabra del Señor. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer entonces nosotros? Ya no tenemos campo. Literalmente el mundo entero está cubierto por la palabra del Señor. Mire cuántos practicantes del evangelio hay en el mundo, cristianos. Impresionante. Impresionante. Mira lo que dice ahí, Christian World. Esto es al 2022, esto es de este año, esto es reciente. O 2021 creo que es.
Nos ha tocado una dura tarea, mis amados. Primeramente es necesario entonces que escudriñemos la Escritura, para que en ella hallemos la buena, la sana doctrina, como dice la Escritura. 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Eso es lo que tenemos que encontrar. Ese es el reto de Dios para nuestras vidas cada día. Cada día. Que por medio de la palabra tú y yo lleguemos a la verdad bíblica tal cual como está en la Escritura. Tener cuidado de no caer en esas otras doctrinas de estos falsos maestros, pastores. No es fácil. Requiere de mucho sacrificio de parte tuya. De que tú te entregues a la palabra del Señor sin cuestionamiento, sin disculpas. Desafortunadamente los que dan disculpas siempre son los que llevan las consecuencias. Y las disculpas terriblemente no van a librar a nadie del juicio del Señor. La Biblia dice, ninguno, no se justificará el hombre delante de mí, dice el Señor. Así que en vez de buscar justificaciones, pues hagámoslo. Hallemos esta sana doctrina. Lo segundo que Dios nos llamó a nosotros es a resolver el problema que Pablo nos planteó a nosotros para el futuro. Era eso del fundamento ajeno. Ahora vamos a ver entonces cuál es el fundamento ajeno. Fundamento ajeno entonces son las falsas doctrinas que le llama la Biblia o fábulas. Son todos esos también, segundo punto, que son contenciosos acerca de opiniones. Personas que buscando su propio interés tuerzan la palabra del Señor y se afirman en eso para poder tener su objetivo. Y cuando tú quieres llegar a anunciarles la verdad, la sana doctrina, ellos van a tratar de pelear contigo. Son contenciosos, agresivos literalmente, me han tocado y no uno, muchos. Personas de verdad te faltan al respeto. Solamente porque ellos quieren probar su punto o porque ellos quieren seguir obteniendo el beneficio del evangelio que ellos han buscado. Tercer fundamento ajeno, esto es lo que nos toca a nosotros hoy. Ignorantes de la palabra del Espíritu Santo y su obra. Con ellos es fácil tratar. Cuarto, los que practican la doctrina de rudimentos, o sea, los que todavía siguen como los judíos mesiánicos, practicando el legalismo, la ley de Moisés. Otro fundamento ajeno que nos toca a nosotros enfrentar es el culto a lo que ellos no conocen, y la Biblia habla literalmente, y lo vamos a ver así ahorita, es acerca de los que adoran los ángeles y las cosas celestiales, cosas que ellos no entienden, pero piensan que eso es la religión, adorar lo desconocido. Y por último, y a esta nación es el que más fuerte le cae este golpe, es la avaricia. Y la avaricia es un pecado. Es el evangelio de la prosperidad, algo que nos toca a nosotros combatir con ello. ¿Cómo podremos entonces nosotros llevar el evangelio de la verdad y la sana doctrina a todos los que se oponen? ¿Cómo? Pues bajo una regla. ¿Y dónde está esa regla? Obviamente en la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:15 dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Esta es la regla, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Mi amado, mire, no es con contención de palabras, no es con dureza de palabras ni con rudeza de palabras, es con mansedumbre y reverencia, pero teniendo el conocimiento bíblico, teniendo el conocimiento de la sana doctrina. Y la segunda regla, y yo la puse de segunda, pero en realidad está la más importante, 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Cristo es la base del fundamento bíblico. Él es la base de la palabra, Él es la base de la vida, de nuestra vida.
Y yo les pongo esto, pero no se sorprendan. Hay muchas iglesias hoy en día derivadas de esas 4 denominaciones o sectas que ni siquiera tienen a Cristo como el fundamento. Tienen a los santos como fundamento, a Virgen como fundamento, muchos fundamentos, pero no es Cristo el fundamento para ellos. El Padre como fundamento, o el Espíritu Santo como fundamento, pero la Biblia dice, es Jesucristo. Ahí no dice ni el Padre, ahí no dice el Espíritu Santo, ahí no dice María, ahí no dice los santos, ni Pedro, ni Juan, no. Hay que tener cuidado. Esta es la base de nuestra verdad. De tal manera, mis amados, que con estos 2 verdaderos fundamentos, entonces nosotros podemos combatir y desenmascarar, en primer punto, entonces, las falsas doctrinas. Ese era el primer punto. ¿Cómo desenmascarar una falsa doctrina? 2 Corintios 13:8. Mire esto. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Estas falsas doctrinas salen de la misma Biblia. Lo único es que ellos la cogen, la tuercen a su amaño, la trastornan. Entonces usan la palabra como si fuera la verdad. Pero en realidad están predicando la mentira del diablo. Y detrás de ello torciendo lo que Dios dio en su palabra. La única manera entonces es que con la misma verdad nosotros enderecemos la supuesta verdad de ellos. ¿Cómo nosotros vamos a hacer eso si no tenemos el conocimiento de la palabra? ¿Cómo? Si yo mismo no conozco la sana doctrina, ¿cómo yo corrijo una falsa doctrina? Ambas sacadas de la misma palabra del Señor. Pues la única manera, mi amado, es que nosotros tengamos, como les decía, el Espíritu Santo de nuestro lado. Y a Cristo siempre como el fundamento. Como la base de todas las cosas. Con mansedumbre y reverencia y con conocimiento, es la única manera. Solamente por la palabra se endereza lo que el diablo ha torcido. Así corrigió Jesús a Satanás. Satanás le citó la Biblia y el Señor le dijo, perdón, pero escrito está. O sea, déjeme, yo lo corrijo. Es la única manera que nosotros lo podamos hacer. A los contenciosos, ¿cómo hacemos con ellos? En realidad, mis amados, quiero que entiendan que la gran mayoría de los contenciosos lo son porque ellos son débiles en la fe. Y con ellos hay que tener un tratamiento diferente. Romanos 14:1. Miren lo que dice la Biblia. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En otras palabras, ellos son los contenciosos. Ellos son los que se van a querer acercar a ti a contender contigo. Pero en realidad lo que están demostrando es que son débiles en la fe. El Señor me dice que yo los rechace. No, me dice, recíbelos. Recíbelos. ¿Por qué yo los tengo que recibir? Versos 3 y 4 dice la Escritura. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La razón por la cual yo no puedo desechar a un débil en la fe es porque es un criado ajeno. En otras palabras, también es siervo de mi Señor. Yo no soy el dueño de él. Aunque yo tenga el conocimiento de la sana doctrina, yo no puedo pensar que él vale menos que yo. La Biblia dice, si yo como, no desprecie al que no come. O sea, si Dios me ha dado la capacidad de tener conocimiento y llegar a la verdadera, la sana doctrina, porque yo los voy a desechar a ellos. Porque no están comiendo, no, con mansedumbre y reverencia, con amor y sin contender con ellos, yo los tengo que recibir, pero por ese mismo amor llevarlos al conocimiento de la verdad. Una vez más, si ya no tenemos terreno limpio donde predicar, pues nos va a tocar empezar a aplicar todas estas cosas para nuestra vida, aquí en el tiempo que estamos viviendo. Hay que instruirlos en la verdad. Entonces, su Señor y el mío, que es el mismo,
los redarguirá a ellos en su conciencia y los llevará al conocimiento pleno de Jesucristo. Tercero, a los ignorantes de la palabra, ¿qué yo hago con ellos? 1 Timoteo 4:16 dice, Pablo le advirtió esto a Timoteo y lo dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Primero que todo es importante a estos que ignoran la palabra es que yo tenga la doctrina bíblica correcta, para yo entonces no perderlos. Porque literalmente estos que son ignorantes de la palabra, podríamos considerarlos de cierta manera como un terreno limpio, donde no ha habido otro fundamento. Simplemente ellos ignoran la palabra del Señor, no tienen el conocimiento. Entonces, a ellos son los que yo los tengo que llevar a la verdad, a la sana doctrina. Y para yo hacerlo, yo tengo que empezar conmigo mismo. Nadie puede dar lo que no tiene. Y una vez más, como le decía Pablo a Tito, usted tiene que ser ejemplo en todo. Ejemplo en sana doctrina, en conocimiento de la palabra del Señor. Se lo reclama también a Timoteo. Y también es para nosotros. Yo tengo que poner el ejemplo con mi vida. Tener el verdadero conocimiento de la palabra del Señor. Entonces yo puedo ayudar a otros a que ya no sean más ignorantes de la palabra. Ahora, esto no es para todo el mundo. Tengamos cuidado. Santiago 3:1 dice la Escritura. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No porque todos estemos llamados a ganar almas, significa que todos tengamos que enseñar la verdad. Una cosa es ganar un alma, otra cosa es llevarlo al conocimiento de la verdad. Usted gana el alma de una persona por medio de su testimonio, de su amor para con ella, de su paciencia, de las palabras que hemos aprendido en las últimas predicaciones, cómo ganar las almas para el Señor. Pero el conocimiento, deje que el Señor llamó a algunos para que fueran maestros y otros pastores. Ellos son los encargados de parte de Dios para expresar ese conocimiento y traerlos a ellos a la verdad. Cuarto punto, ¿qué hacemos con los que siguen la ley? Muy bien. Tito capítulo 1, versos 9 y 10 dice, le dijo estas palabras a Tito, sé retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Mi amado, nosotros no convencemos a nadie. Lo que convence a una persona de una cosa o de otra es el conocimiento de la palabra del Señor. La palabra, el Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de pecado, justicia y de juicio. Si yo tengo el conocimiento de la palabra, oiga lo que le voy a decir, si yo conozco la palabra, entonces el Espíritu Santo me guiará a mí a traer a esa persona al conocimiento, a enseñarle dónde es que está equivocado en las Escrituras, por qué ya no tenemos que practicar la ley. Entonces el Espíritu Santo los convencerá a ellos. Esto no es para obligar a nadie. Si no te quieren oír, ¿qué tú puedes hacer? Sigue orando por ellos. Algún día Dios levantará una persona que llegará quizá con mayor conocimiento que tú y le hablará de las verdades de la Biblia, lo traerá al contexto bíblico. En otras palabras, al Nuevo Testamento, a no vivir en la vieja promesa de Jesucristo, la cual él no pudo cumplir, no porque él no cumpla las promesas, sino porque lo mataron. Por eso él le tocó establecer un Nuevo Testamento, un nuevo pacto, y llevarlo entonces de esa manera a ese nuevo pacto. Estos son los judíos mesiánicos, huesos duros de roer. Saben Biblia. El problema es que se quedaron en el antiguo pacto. Si tú te llenas de la palabra del Señor, mi amado, yo estoy seguro que con una sana enseñanza el Espíritu Santo los puede convencer a ellos. Pero es importante que tú tengas la actitud mansa y humilde en tu mente y en tu corazón. Una vez más, nada que podamos hacer, esto es lo que nos tocó vivir y hay que hacerlo de la mejor manera para el Señor. Hay que ganarlos con mansedumbre.
no con una mala actitud. Quinto, a los que rinden culto a lo que no conocen. Entonces con ellos hay que hacer como lo hizo el apóstol Pablo. Mira esto. En Hechos capítulo 17, verso 23, en Hechos capítulo 17, Pablo fue a Atenas. Y allí en Atenas vio una plaza gigantísima. Y en esa plaza habían muchas imágenes de todos los dioses de la cultura pagana. No se le olvide que ellos tienen ese paganismo, esa fábula, ¿cómo es que le llaman? Lo mencioné ahorita. La mitología. Todos esos dioses de esa mitología ocupaban esa plaza. Pero de repente, él se encuentra que caminando por esa plaza y mirando todos los santuarios, dice la Biblia, hallé un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido. Y ese altar estaba vacío. No había nada ahí. Solamente había una inscripción, decía, al Dios no conocido. Mire lo que Pablo hizo. Les dijo, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. A los que adoran cosas que no conocen, nosotros no podemos congraciar con ellos. Pablo no los alabó por eso, no les dijo, ay, mire, ustedes tan lindos, tantas imágenes que tienen, ay, todos los... No, él no congració con eso. Él les dijo, oh, yo veo que ustedes son muy religiosos, ustedes tienen muchas imágenes, pero aquí hay una imagen, de hecho un pedestal vacío que dice al Dios no conocido. No es de esos del que yo le vengo a hablar, es de este del que yo le vengo a hablar. Hay mucha gente, de verdad, que han inclinado su corazón a los ángeles, a las cosas sobrenaturales. Pero mi amado, eso es sencillamente ignorancia. Y tú no puedes de verdad congraciar con ellos. Al mismo momento que tú les des un puntico a su favor, ya lo perdiste. Esa persona te va a tomar a ti por un ignorante. No se puede congraciar con ellos porque se van a hacer sabios en su propia opinión. Por el contrario, mi amado, sin congraciar con ellos, nosotros tenemos que llevarlos al conocimiento de Jesucristo. Siempre con amor y con reverencia. Y por último, lo que nos toca a nosotros vivir en esta época es el evangelio de la prosperidad, los avariciosos, los que utilizan al evangelio como fuente de ganancia. Wow, ¿qué hacer con ellos? Colosenses 3, 5 y 6 dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Este es el versículo clave para tú llegarle a esas personas. Es este versículo el que tú tienes que enseñarle a esas personas. Ellos han inclinado su mente y su corazón supuestamente a Dios porque ellos le traen versículos de promesas, de prosperidad y dinero en su vida y abundancia. Pero la Biblia le dice, no es en la tierra donde tú tienes que acumular los tesoros. Todo lo que tú acumules aquí se va a echar a perder. Hazte tesoros en el cielo donde nada le va a pasar. ¿Y cuál es el tesoro en el cielo? Sino la palabra del Señor. Sino la salvación de la alma. A esas personas tenemos que enseñarles que eso que ellos están practicando es un pecado delante del Señor. Es considerado idolatría delante del Señor. Una vez más, no podemos ir con altanería, ni grosería, ni malas palabras, ni tratar de obligarlos. Yo estoy seguro que cada quien ha inclinado su corazón a donde ha querido. Porque la Biblia lo dice, nosotros ya lo leímos en 1 Timoteo capítulo 4, se amontonarán de acuerdo al comezón de oír que tengan. Qué triste que eso esté sucediendo y que a nosotros nos toque estar en este tiempo. No se desconsuele, pero tampoco pierda las esperanzas. Uno que otro habrá, que el Señor redarguirá en sus corazones y te escuchará a ti. Entonces tú podrás ayudarle a salir adelante. Estos son los tiempos que nos tocó. Hagámoslo entonces con alegría y no quejándonos, porque esto no es provechoso. Más bien,
Preparémonos todos y cada uno de nosotros con conciencia delante del Señor para hacer nuestro mejor trabajo como siervos de Jesucristo. Porque la Biblia dice en Isaías 53, 11, si no estoy equivocado, que por el conocimiento de Jesucristo muchos serán justificados. Mi amado, eso empieza contigo. Cuando tú llegas al verdadero conocimiento de Cristo, tú eres justificado por el Señor. Así que si Dios te justificó por el conocimiento de Él, es lo único que nos toca a nosotros y nos resta. Compartir ese conocimiento con los demás. Así ellos también serán justificados. Y quiero dejarlos con este último versículo bíblico en esta tarde. Colosenses 1:28. Dice la Biblia, así que anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Jesucristo a todos los hombres. Mis amados, esta es la palabra de Dios, la que nos ayuda a nosotros a corregir nuestra senda, nuestros caminos, pero sobre todas las cosas, las que nos llevan a nosotros a la perfección en Cristo Jesús. La única manera que nos resta a nosotros en esta época de anunciar el Evangelio al mundo entero que nos ha tocado es enseñándolos en toda sabiduría. Y no se le olvide que no es con sabiduría humana, sino con la sabiduría que enseña por el Espíritu Santo. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te adoramos, te bendecimos, Señor. En tu perfecta voluntad, tú has llamado nuestras almas, Señor, a ser participantes de estos tiempos. Señor, tú nos has fortalecido, nos has llamado a ser valientes, Señor, en tiempos intempestuosos. Señor, no podemos ser cobardes, entonces entendemos el llamado que has puesto en nuestros corazones. Ayúdanos a todos y cada uno de nosotros a enfrentar este reto, Señor, con valentía, pero sobre todas las cosas, siempre amparados en el fundamento que es Cristo Jesús y su palabra, Señor. Ayúdanos a tener el conocimiento necesario para anunciar la palabra, Señor, ahora, aunque haya un fundamento ajeno, Señor, porque no hay tiempo para perder. Como dice tu palabra en el libro de Judas, Señor, a unos aún tendremos que arrebatarlos aún del fuego, Señor. Probablemente ya sus almas se están consumiendo, Señor, en la mentira, en el fuego eterno. Pero tú nos has dado la potestad para entrar allí, Señor, y sacarlos y librarlos de las garras del enemigo, Señor. Danos, Señor, la capacidad que cada uno de nosotros necesitamos para desarrollar en nosotros, Señor, todas las habilidades necesarias para enfrentar, Padre Celestial, todas las situaciones que se van a venir de frente a nuestras vidas. Porque es necesario, Señor, que hagamos tu obra. Para eso tú nos dejaste en esta tierra, Señor. Para que ganáramos las almas y las uniéramos a tu cuerpo, Señor Jesucristo. Pero también para que no nos presentáramos delante de tu presencia con las manos vacías. Señor, ayúdanos en esta preciosa encomienda. Señor, capacítanos. Señor, cumple en cada uno de nosotros todo lo que sea necesario para que adquiramos, Señor, como dice tu palabra, la sana doctrina, la buena doctrina, y podamos, Señor, compartirla al mundo entero, Señor. Te damos gracias, Padre amado, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.